Buenas noches, Argentina, Argentina Industrial. Damos la bienvenida. Javier, Gaby, ¿cómo te va? Gaby, querido, ¿cómo anda eso? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Hoy también de vuelta, salimos a exteriores. No puedo encontrar el problema en mi casa de internet y bueno, tuvimos que venir desde Colombia. Jimena, no, Jimen desde Colombia. Un abrazo, amigo. Andreita, buenas noches. Darío, buenas noches. Desde México. Oya, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Un abrazo grande, hermano, desde acá de Argentina. ¿Cómo andás, Andreín? ¿Todo bien? Estamos esperando que se conecte la doctora. Oliver. Grego, buenas noches, Gregorio. ¿Cómo anda eso? Grego, ¿tuviste mal, Gregorio? No saludaste a tu amigo para el cumpleaños. Ahora viene acá a festejar el cumple. Gabriel de No Más Hijos de Renis, ¿todo bien, Dieguita? Sí, todo bien, Gaby, todo tranquilo. Esperando que se conecte la doctora. Igual es temprano, son las 10:02, por ahí ya se conecta en unos instantes. Ayer no se escuchó nada, ¿no? Ayer no se escuchó nada, ¿no? Se cortaba. Un desastre. ¿Cómo andás, Grego? Viviana, buenas noches, Vivi. Grego, fue el cumpleaños de Pablito. ¿Lo saludaste? Virgi, buenas noches. Mariano, buenas noches. ¿Cómo andás, Vivi? ¿Todo bien? ¿Qué pasa con la doctora? ¿Se habrá olvidado? Es más, recién me mandó un mensaje. ¿Se habrá olvidado la doc? A ver si está en línea. A ver si está en línea. No, no la veo. No la veo. ¿Me podés? Sí, Lía, sí, ¿qué problema? Sí. Buenas noches, Lía, ¿cómo estás? Sí, te digo, Lía. ¿Todo bien, Dieguito? Sí, todo bien. Alicia, buenas noches. Bueno, tenemos. ¿Cómo estás? Bueno, ahí está, Lía. No sé, ¿quiere alguien salir al vivo hasta que. Ah, acá está. Ah, no. No, primero los hijos, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Alguien quiere salir al vivo hasta que se conecte la. Hoy es con Jasmine, sí, hoy es con Jasmine, sí, 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 sí. Hoy es con la psicóloga. Estoy esperando a que se conecte. Estamos esperando a que se conecte la doctora. No sé si alguno quiere salir al vivo, lo saca o charlamos un rato hasta que se conecta Yasmín y arrancamos con ella. Pérez, te conecto a vos hasta que hasta que se conecte la doctora. ¿Eh? A ver. Vamos a hablar. A ver, Vivi, si te podés conectar. Si te mando para transmitir en vivo con. A ver, Vivi. Se habrá olvidado la doctora que. Pero recién acabo de hablar con ella. Únicamente que le mando un mensaje. A ver, por ahí se olvidó. Bueno, a ver, vamos a hablar. ¿Quién tenemos en línea? A ver, vamos a hablar con alguien.
Marcelo, te voy a sacar a vos, eh. A ver, vamos a agregar a Marcelo, hasta que se conecte la doctora. ¿Estaba en línea? ¿Estaba en línea la doctora? Yo no la vi, ¿eh? A ver si está en línea. No, no. A ver, te voy a sacar, Marcelo, al vivo un minuto. ¿Eh? En mi Instagram. Hola Diego, ¿Cómo anda, Marce? todo en orden. No, vamos a esperar un ratito hasta que se conecte la doctora. ¿No ingresó? No la vi. Es más, de hecho me mandó un mensaje, antes de ¿Cómo figura? iniciar el vivo. Diego? Siame. P. Siame. No está. No está. Le iba a mandar un mensaje, pero no sé cómo mandárselo, por ahí se olvidó. A ver, ¿cómo hago yo para...? A ver, aguardame un segundo. A ver, ¿qué hago así? Estamos Está. esperando, Diego está Ahí esperando que está. se conecte la doctora. Ahí está, me dijo, estoy lista, me puso. Se ve que se olvidó, se ve que se olvidó. Ahora Bueno, cuando la se vemos... conecta. Acá está. Ahí está, gracias, Marce, Dale. gracias por el Buenas aguante. noches a todos. Gracias por participar. Chao, Marce, hasta luego. Ahí sí. Ahora sí la tenemos a la doctora. Ahora sí. Ahora sí. Hola. Hola, oye, yo te estaba viendo No. en otro programa con una doctora, yo estaba bien atenta escuchándote y dije, bueno, me voy a esperar a que me invite. No, Pero no. estabas escuchando a Vanessa, que Ah, habla no ayer. sé, a la abogada, ajá. Yo estaba súper atenta Claro, escuchando. Ujú. ese fue el vivo de ayer. Sí. Estaban todos diciendo, ¿y la doctora dónde está? ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde está la Y yo, doctora? Bueno, y yo bien atenta escuchando al otro, así, ay, pues yo bien obediente escuchando. ¿Cómo estás, este, Diego? bien, vos también bien. También, Ahí te manda muy bien, saludos. gracias. Jimen David, te manda sí, saludos. sí, de Colombia. David, Sí, sí, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de México, hay gente de Uruguay. claro, Ahí sí, sí, Viviana te sí. pone buenas noches. Vivi Ay, qué es una linda. abuela. Hoy Mm. salimos a exteriores porque en mi casa no tenía, no sé si anda mal el wifi, tuvimos que salir a exteriores. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Estamos en la casa de Marcelo. ¿Cómo andas, Muy Yamil? ¿Todo bien, bien? ¿Qué tal muy bien, México? todo ¿Qué bien. tal México? Pues ya con 3.573 casos de defunciones, ¿cómo ves? O sea, de muertos ¿Tres ya. mil cuánto? 3.573. Uh, no, acá Sí, creo que dice. llegaron a los 300. Sí, 300, ¿no? allá 300 en 300 y Argentina. algo. Sí, Ah, es sí. No, aquí ya muy 3.000, poco. pero ¿tú sabes cuánto tiene ya Estados Unidos de muertos, ya de defunciones? Estaba ahorita revisando. ¿Querés que te sea sincero? Ni me No interesa. miro ni escucho nada, porque Ajá. no, viste, si escuchás, si estás todo el día, que el coronavirus, que el Sí, coronavirus. claro, sí, sí, Yo lo sí. único que, lo único que no entiendo de acá de Argentina es, acá, no sé, se cae un pañuelo y salen todos los medios corriendo a filmar a ver dónde se cayó el pañuelo.
no hay ni un solo medio acá en Argentina que haya ido a ver a un hospital si realmente hay la cantidad de enfermos de coronavirus que dicen que hay. Y yo no conozco un caso de coronavirus, pero uno que me diga, no sé, no, el vecino o alguien, un pariente, no conozco ninguno. Pues No sé qué, no sé, eres afortunado, Diego, porque sí hay casos y además, fíjate, no es lo mismo la gente que corra al morbo que hacia la muerte, es decir, pues no es tan sencillo ir a andar ahí viendo cómo murió a que tengas el riesgo o la posibilidad de, pues, de morirte. Entonces, te decía Estados Unidos, fíjate, tiene hasta el día de hoy de muerte, según sus estadísticas, según sus conteos, 81.378 fallecidos. O sea, eso una barbaridad. es una barbaridad. Entonces, pues la gente dice, mira, sea o no sea, me quedo en casa, no estoy sano, en fin, y ya hay gente que se va acercando como el círculo de gente que está enferma. Aquí no tanto también, imagínate, México tiene 127 millones de mexicanos, contra 3.500 defunciones, pues es un porcentaje todavía muy bajo. Sin embargo, pues la forma de atender el sector salud, pues no hay que jugarle, pues no podemos arriesgarnos a que nos atiendan a todos. Y entonces yo no me arriesgo a ver si sucede, yo aquí me espero, No, yo me creo trato que y acá sí, hicieron muy bien las cosas de entrada. Yo creo que hicieron muy bien las cosas de entrada y tomaron las precauciones que había que tomar. En ese sí, yo sentido también, creo que sí. estuvo bien. Alberto dijo, bueno, cerramos todo, Ajá. hizo que regresara la gente que estaba afuera después de casi 20 días o más. Ujú, ujú. Tomó sus precauciones. Sí, Ahora sí, sí. no, acá había casi 6.500 infectados con 300 muertos, más o menos, 300 y algo de muertos. Sí, Pero van bueno, bajo. Pero bueno, no, no este, hablemos de eso, cuidemos. no hablemos de Sí, eso. vamos a hablar Hablemos de cosas lindas. de la De, otra infestación, de los- ¿no? De la manipulación. Por allá mirá que alguien, tengo fíjate que mirá que tengo una pregunta para hacerte que es una bomba hoy. ya no te Estuve escucho. charlando con una. ¿No me escuchás? Okay. Ya, ¿No me ahora escuchás? ¿Te sí, escucha? ya, Ah, espera, espera, espera. ahora sí, sí. Espera, Ujú. espera. Ahí me escuchás? Ahora sí. Ahí te escucho perfecto. Ajá, ahora sí. Ajá. A ver. Me decías, No, estuviste estuve charlando hablando con, con una psicóloga, con otra psicóloga y me dijo ajá. algo de la alienación parental, pero eso después lo dejamos para lo último. Vamos a arrancar con el desarrollo del niño. Vamos a arrancar con las afectaciones que causa la alienación parental en los infantes, que como te había platicado y les había platicado, el infante es realmente la víctima directa, real, e idónea. ¿Por qué? Por sus necesidades de desarrollo. No quiere decir esto que no haya afectación en los papás y mamás objetivos, ¿no? Eso no quiere decir. Pero el infante es el que va a presentar las mayores afectaciones por su edad, por su naturaleza de desarrollo que aún está en crecimiento. Entonces es aún más el impacto que en ese adulto, que también hay un impacto, pero no es de la misma naturaleza que en los infantes. Entonces, yo he Yamín, dividido, dime, Permíteme un segundo, que quiero saludar primero a Seferino y a la gente de Salud Activa. se fue. Muy Que bien, nos está escuchando. también. Salud Activa, acá la gente trabaja con toda la gente de los juzgados. ¿Sí? Mucha gente que tiene que hacer examen psicológico, todo lo mandan a Salud Activa. Y también Ay, a un gracias. abogado amigo, a Diego Maggio. Ahora sí, no te interrumpo. Ahora Por sí, favor, ¿eh? continúa. Por favor. Perdóname. No, quería saludarlo porque Sí, sí, es un sí. honor tenerlo acá en el vivo a la gente de Salud Activa, por eso lo saludé y a Diego Maggio también. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, te decía, he dividido en tres rubros las afectaciones que tienen los infantes. Como habíamos platicado, el nivel de impacto tiene que ver con el tiempo, con la duración de esa afectación. Es decir, no es lo mismo un niño alienado por 6 meses que uno por 5 años. Entonces, el tiempo y la intensidad, o sea, qué tanto al día son manipulados.
Nos platicaba la vez pasada este caso que me compartiste y que me puse a investigar de Seferino, si no me equivoco, Sí, y de su Ceferino hija, Rotelli, ¿no? sí. Entonces, ajá, y de su hija. Y ella platicaba que su mamá, cada que ellos llegaban ellas del colegio, la sentaba y les repetía la historia. Entonces, era diario la manipulación constante y en cada momento que para el adulto fuese oportuno, es decir, a cada hora, en cualquier plática, reforzar. Entonces, tiene que ver el impacto con el periodo de tiempo y con la intensidad al día de repetición. Es por eso que hay un nivel que yo lo pongo así como leve, moderado y severo, pero va a tener que ser, puede variar en los niños dependiendo de lo que acabo de mencionar. Ahora, las afectaciones están divididas en tres rubros, que es en la área del pensamiento, los sentimientos y el comportamiento. Recordemos que les había platicado que la alienación parental, que es un abuso de poder parental de los adultos que ejecutan en contra de ese hijo, que han cosificado, que lo han vuelto cosa, objeto. Y entonces, ese es el medio. Y va en contra de nulificar, de castigar, de dañar al otro, a la otra, el otro padre, el papá objetivo. Entonces, una vez cosificado ese niño, que va a ser el medio para descargar ese enojo, todo lo que lo pueda tener ese papá o mamá ejecutador, va a venir la afectación en esos tres grandes rubros. Entonces, es pensamientos, que es la parte cognitiva, ¿no? Cómo pienso, mis creencias, la parte de sentimientos, esa emoción, cómo interpreta mi cuerpo, cómo eso que estoy pensando, y cómo me conduzco, cómo se comporta el niño. Entonces, en la parte primero leve, vamos a tener que el infante cosificado va a empezar a tener pensamientos confusos, va a tener una disociación de pensamiento porque empieza a manejarse las historias, ¿no? Lo que vayan a introyectar en ese niño. No hay claridad en la información que recibe. El papá le dice una cosa, la mamá otra, la abuela el otro, en fin, escucha, y entonces esa información que no es la misma provoca que ese pensamiento empiece a tener distorsiones. Y en la parte del sentimiento hay una confusión en su sentir. Empieza a haber confusión de lo que siente por ese mamá o papá ejecutador y por ese mamá o papá objetivo. Empieza a sentir, a no saber qué sentir. Empieza a tener lo que en el siguiente nivel va a ser la culpa, y ahorita hablamos. Va a empezar con una angustia leve. Esa angustia va a incrementarse cuando esté el papá o mamá objetivo, es decir, al quien va dirigido el daño. Por eso muchos papás narran, ¿no? Cuando está mi hija y llega la mamá que lo realiza, que ejecuta la alienación, se pone ansiosa. Cuando se retira el ejecutador, el niño puede estar más tranquilo, pero al final la presencia de ese papá, quien va dirigido ese castigo, provoca ansiedad, no por el hecho solamente el papá, sino por la condición en lo que lo están colocando, de decirle él es el malo o ella es la mala. En la parte del comportamiento, los niños empiezan a tener incertidumbre, no saben qué hacer. Empiezan a decir, no sé qué hacer, si voy con mi papá o mi mamá que está allá, mi mamá se enoja con mi papá, si me quedo, el otro llora. Empiezan a no saber cómo comportarse. Comienzan a haber distracciones, es decir, aquí empieza a haber elementos de olvido, de desatención cognitivos y que se ven en el comportamiento, que es cuando las maestras normalmente hacen la referencia a los padres. Oye, tu hijo lo veo distraído, ¿qué tiene? Estoy viendo que tu hijo empieza a quedarse un poco aislado. Lo veo que se le dificulta un poco ya el lenguaje, un aprendizaje, que antes no pasaba. Entonces, ese tipo empiezan a notarse más en las escuelas. Entonces, tenemos primero una disociación en los pensamientos, una confusión de lo que estoy pensando. Empiezo a tener una confusión de mis emociones. No sé si correr con mi papá que quiero,
pero la otra se enoja, o mi otra mamá se molesta, viceversa, no sé qué hacer, y eso empieza a impactar en mi aprendizaje, en mi cotidianidad de comportamiento. Eso es en el nivel leve. Ahí podemos decir que algo está pasando, un foco rojo. Cuando esto no se observa o se perpetúa, se sigue manteniendo, normalmente es un periodo como de la experiencia que he tenido en casos, depende de la intensidad, pero normalmente puede estar en unos 5 meses más o menos esta situación, de 3 a 5 meses, en que puede ser un nivel todavía leve. A partir de que no haya esa tensión, se pasa a un nivel moderado. En ese nivel moderado, ya empezamos a ver que el niño, el infante cosificado, empieza a ver a su papá o mamá ejecutador como el héroe, como el que lo está rescatando. Porque recordemos que este papá o mamá ejecutador le va a dar una historia en donde ella o él lo está rescatando de ese papá o mamá que le va a hacer daño o que ya le hizo daño. Entonces, se venden como ese héroe y ese niño como Se eso. corta todo, también. ¿Se cortó? Ah, ok, repito. Sí, Ya en se un nivel, cortó lo último. ok, en el nivel ya moderado, ¿ahí me escuchas? Se, más ¿Sí? un poco, se corta medio entrecortado. ¿Todavía? A ver, A ver, ahí, ahí sí. Va, no sé ahí, usted, a la ok, gente, ¿se lo escuchan bien? negarle, sí, claro, sí, claro, parece. Bueno, a ver, voy a repetir, esperemos que me escuchen. ¿Sí? Ah, sí. Ah, no, no, sí, sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Entonces, en el nivel moderado, empezamos a ver que ese niño que está cosificado, que está alienado, empieza a ver a ese mamá o papá ejecutador como el heroíno, como la heroína, como el rescatador. Uh-huh. La figura parental, ejecutador, empieza a verse como sacrificado, es decir, el niño empieza a creer, a reconocer que ese papá o mamá lo está protegiendo, se está sacrificando por él. Empieza a adoptar, aceptar ese sistema de creencias que la mamá o papá ejecutador le está imponiendo. Recordemos que es una imposición, por eso es manipulación. No es que el niño quiera, no tiene opción. Entonces lo estoy poniendo. En la parte de los sentimientos, en el nivel moderado, ya empieza la culpa, ya germina la culpa. Ya aparece como un sentimiento de compensar si mi mamá o mi papá me está rescatando, me está salvando de ese papá o mamá malo, entonces le debo, estoy en deuda con él. Entonces ahí viene la culpa de no puedo hacer otra cosa, no puedo llamarle porque él se lo debo, ¿no? Me está salvando. El deber empieza a ver un debo apoyar a mi mamá o mi papá. Es decir, el otro es el malo, empiezo a reconocer, empiezo a ya aceptar ese sistema y, como decía, se lo debo, tengo que estar, es cuando empiezan las alianzas insanas. O sea, es una alianza que la mamá o el papá está generando con la alineación parental hasta que logra condicionarlo. Si tú no estás conmigo, entonces me has traicionado. Y ahí está el ejemplo del caso que platicábamos, donde el hijo varón decide irse con su papá. ¿Qué sucede? La mamá entonces lo nulifica. Entonces dice, entonces tú ya no eres mi hijo. Solo tengo ahora 2 hijas. Fíjate. Entonces ahí es cuando se ve muy marcado que si los niños no están con la mamá o papá ejecutador, entonces serán nulificados. El enojo y el rechazo aparecen en los niños como respuesta que empieza a hacerse aprendida, es decir, empiezan un poco a identificarse con ese esquema, como decía, de creencias, y empiezan a comportarse un poco como esa mamá o papá ejecutador a través del berrinche, ¿no? A través de ese sentimiento de enojo. Y empieza la duda del autoconcepto. Si el niño se siente con culpa, si el niño siente que el otro no lo quiere, que lo ha dañado y se lo recuerda todos los días, el niño entonces tendrá un autoconcepto confuso, alterado, distorsionado, en el que no se sentirá aceptado,
porque recordemos que platicábamos que la mitad, digamos, de la esencia es del papá y la otra es de la mamá. Si una esencia me nulifican y me dicen que además es malo, me lastimó y es un monstruo, entonces esa esencia me causa culpa, me causa un sentimiento de incomodidad y empiezo entonces a tener un autoconcepto distorsionado, que eso es muy importante porque es la afectación muy fuerte del niño alienado. Va a ser un adulto con un autoconcepto alterado, con una dificultad para relacionarse. Ahorita vamos a eso. En la parte del comportamiento de los niños a nivel moderado, tenemos ya cambios de conductas, ¿no? Que son perceptibles, los comportamientos pueden ser aislados, después al enojo, como bipolaridades chiquitos, ¿no? Pasan del enojo a la tristeza, de la tristeza a la rabia, hay esos cambios muy marcados de comportamiento que además acordemos que el ejecutador lo tiene, tiene bipolaridad. Entonces el niño empieza a tener esos rasgos, este comportamiento. Empieza a existir miedos que antes no había. Ahorita el niño ya tiene miedo por la oscuridad, que por el muñeco. Lo que antes de que esto pasara no existía. Hay generación de miedos. La ansiedad se refleja en conductas de llantos, berrinches, ensimismamiento, agresión, que no son justificables. Y empieza la aceptación de rechazo al papá o mamá objetivo. En el comportamiento ya ese niño empieza a asimilar ese sistema de creencias distorsionado por la madre o papá ejecutador y empieza a aceptar el rechazo hacia el otro papá. Ahí hablamos de un nivel ya moderado. Doctora, cuando empieza el berrinche, cuando empieza el berrinche, todo esto, que el enojo y todo esto, después hasta la misma persona, sea papá o sea mamá, que lo está alienando, le hace creer que todo esto que le está pasando es por culpa del otro progenitor. Así es. Así es, no trata jamás el problema, al contrario, lo incrementan, lo fortalecen y se enquista. Cualquier cambio de comportamiento del niño por berrinche continuo, ensimismamiento, tristeza, cualquier cambio es una llamada de atención para el adulto. Eso es evidente. Ahora, hay que investigar qué está sucediendo para que este niño reaccione así. Pero ¿qué pasa en la alienación? No se investiga. Lo que hace es, se refuerza el comportamiento y el niño entonces empieza a tomarlo como una forma ya de su comportamiento y empieza a manejarlo también a su conveniencia. Empieza a adoptar esos esquemas distorsionados de ese papá o mamá ejecutador. Por eso es grave la situación. Y en un nivel ya severo, ya tenemos a un niño que ya sería como un año de alienación constante en adelante, año y medio por ahí. Ya el pensamiento del niño, en su pensamiento ya ha adoptado el sistema de creencias de ese papá o mamá. Ya da por hecho que eso pasó, ya lo dice, lo da como cierto. Por eso cuando llegan a juzgados, muchos niños dicen, no, mi papá sí me colgaba de mi dedo en el árbol. Que aunque eso no pudiese ser factible, ellos dicen, no, sí lo hacía, ¿no? Ya asumen esa historia que cada día, en un año, se les ha vendido constantemente y por día. Ahora, bueno, doctora, permítame. Eso a mí me pasó, pero cuando fue al juzgado y el niño dijo eso, automáticamente le dijeron, ¿y vos cómo sabes esto? Porque me lo dijo mi mamá. Pero ahí vamos a otra vez, ¿quién pregunta? Es decir, la habilidad y la capacidad del adulto, juzgador o perito o trabajador social que esté en la escucha de ese niño para que pueda advertir que hay cosas que no son ni lógicas, ni en tiempo, ni modo, ni lugar. Pero si no existen esas personas, si no hay esa persona que pueda decir, a ver, esto está erróneo, platícame más, que empiece a indagar, pueden darlo por hecho, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, que no se cuente con el equipo especializado para las escuchas de los niños cuando tienen que estar en juzgado y empiecen no a evaluar al niño en ese momento, sino el discurso, el contenido, los conceptos, tiempo, modo y lugar, para que entonces se pueda advertir que puede ser producto de una manipulación o una mera fantasía por la edad, pero sin la interferencia de un padre o madre. Pero eso
va a tener que ser por el equipo que esté con el niño en este momento de la escucha. Es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, Sí. entonces regreso. Entonces, en ese nivel severo ya se acepta ese sistema de creencias, se adapta y ya el niño desacredita, ya empieza a nulificar un poco la figura del papá. Ya empieza a decir, mi papá es malo o mi mamá es mala, ¿no? Entonces, ya él empieza a desacreditar. Da por hecho actos negativos que hacen referencia al papá o mamá ejecutador, lo que platicábamos, ¿no? Sí me lo hizo. Oye, pero tenía 6 meses, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, ¿no? Pero estabas al mes, no, sí me acuerdo que me tiró. Cosas así. Ya dan por hecho y ya dicen esto es cierto. Y además ya imaginan otros actos negativos en contra del papá o mamá objetivo. Recordemos que hay una habituación, hay un condicionamiento en que las mamás o papás que ejecutan la alienación parental recompensan las agresiones hacia el otro papá o mamá objetivo. Le gritó al papá en el juzgado y al final te compro un helado, ¿no? Le escupió y al final te dejo jugar más tiempo. Los empiezan a condicionar de tal forma que el niño aprende que agrediendo al otro papá va a obtener beneficios. Y entonces en el nivel severo ya lo hacen aparentemente por sí solo, ¿no? Por sí solo. Saben que van a ser aplaudidos, aceptados después de eso. Y recordemos que el niño, cualquier infante va a buscar aceptación de sus padres. Es algo natural. Cualquier ser humano lo buscamos. Y un niño depende de eso. En la parte de sentimientos a nivel severo, ya el rechazo del papá objetivo está enquistado en el niño, ¿no? Ya hay una aversión. Y tenemos aquí a los casos típicos cuando llega el papá a ver a su hijo y la niña patalea, grita, casi se desmaya y la mamá le pregunta o hace, ¿pero qué te pasa? ¿No? Si es tu papá. Y todo el mundo allí en el juzgado y la mamá como muy linda o el papá, ¿no? ¿Qué sucede? Y la niña gritando y pegando, no me quiero ir. Eso ya es un nivel severo. Ya hay un funcionamiento ahí fuerte. Entonces, porque aparte la mamá o el papá, en ese momento severo, ya aparenta una tranquilidad, casi casi angelical, ¿no? No sabe qué está pasando, ¿no? La pregunta es, doctora, la pregunta es esta. Está bien, supongamos que pasa esto. ¿Cómo tiene que actuar la otra parte? Es decir, yo soy el papá, es decir, el alienado es mi ex mujer, aliena al chico, yo voy al juzgado. El chico hace lo que usted dice, ¿yo cómo tendría que actuar? ¿Qué tendría que hacer? Lo que hemos platicado, el papá tendría primero que estar en un tratamiento en el que él pueda controlar, manejar su propia ansiedad, ¿no? Su propia tristeza ante ver la situación, porque no es fácil para el papá ver eso, obviamente duele. Entonces él tendría que estar en una atención emocional para cuando pasen estas cosas, él guardar, digamos, que la tranquilidad, porque al final la energía también se transmite, estar tranquilo, ¿no? Estar calmado para poderle decir a ese niño, recordarle, soy tu papá, no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar. Pero con esa voz tranquila, hay veces que, ¿qué sucede? Muchos papás en ese momento se angustian tanto que aumentan la tensión al decirle, ¿qué te pasa? Mi hijito y mi amor, y lloran o se quieren tocarlo. Entonces esto incrementa y pareciera que es una agresión para el niño. Entonces, ahí tendrán que estar muy, muy tranquilos, para con esa tranquilidad esperarse y decirles, darle su espacio, pero no moverse, mirarlos y decirles, aquí estoy, soy tu papá, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué sucede? Pero mantenerse con esa calma. Pero eso es bueno saberlo para la gente que si tiene este problema, saben que no tienen que avasallarlo, sino que tienen que estar tranquilos en ese momento y hablarle de la manera que le está diciendo. Es como una intervención en crisis en pequeño. O sea, el niño al final está en crisis porque ya adoptó un sistema de creencias, él sabe que va a ser recompensado y si no puede ser castigado, entonces él está comportando es así. El papá objetivo, el papá que le está siendo afectado, no debe olvidar eso. Debe entender que en ese momento el niño está manipulado, es decir, no es él, es el otro en él. Entonces tiene que estar tranquilo, tiene que estar muy en paz para que no le transmita, para que él no se angustie,
guarde esa distancia, pero al final esté presente, y todo el mundo está observando, todo el mundo observa que papá estuvo tranquilo, ya, todo el mundo observa el papá cómo se condujo, los ojos están puestos en el papá objetivo, mamá objetivo, para ver cómo se comporta, cómo reacciona. ¿Corta? Entonces, entonces lo ideal es que ese papá o mamá mantenga la calma y esté esperando que le pase ese berrinche, en fin, y le diga, vamos a hablar, ¿no? Te espero, aquí estoy, y siempre esté tranquilo. Esa tranquilidad el niño lo va a saber y lo va a sentir y se va a observar en la instancia judicial, ¿eh? Créeme que los que estamos alrededor observamos mucho el comportamiento de ambos progenitores, vemos quién está guardando esa compostura, vemos quién se está manteniendo en esa ecuánime y quién está fomentando o reforzando ese tipo de comportamientos. Entonces es muy importante ese comportamiento que el papá manifieste y en cualquier momento, así esté en su casa sin que nadie lo vea y el niño está haciendo un berrinche en la visita en su casa, lo mismo, tiene que guardar esa tranquilidad, ¿no? Para calmarlo y decirle, ya tranquilo, ya, a ver, respira, ya podemos hablar, ¿ok? Llora, ahorita y volvemos ahorita a hablar y dejarlo que llore y en unos minutos más retomar la plática. Entonces no puede perder el papá el eje, ¿no? Sí. Él es el adulto. Ajá, ¿qué vas a decirme? No, que dicen que se escucha con interferencia. Yo la escuchaba, yo la escucho bien. Ya, ahora, antes se escuchaba con interferencia. Ay, no la quería interrumpir. Es como que al micrófono, si yo hago este ruido, ¿se entiende? Ajá, sí. A ver. No, pero, a ver, vamos a probar. Es que si me los quito, tendría que... A ver, déjame ver si me los... A ver. Voy. ¿Sí me escuchas así? ¿Me escuchan así? Perfecto. Yo la escuchaba bien, pero por momentos se cortaba sin interferencia. Bueno, ya guardé los... Me escuchen. Déjeme subirle. Ahí está. Bueno, y entonces la parte de ya del comportamiento a nivel severo, vamos a ver ya que el niño ya se va a relacionar de manera ventajosa con sus compañeros de escuela. Ya va a ser el niño que manipule a los demás, que chantajea a los demás, ¿no? Su actuar puede ser matizado por actos igual de aislamiento o de duda y de aceptación. Esto lo va a acompañar casi todo su desarrollo, esa duda de aceptación. Siempre va a dudar, porque si el papá, que era lo máximo, su mamá, que le dijeron que lo dañó, pues, ¿qué se espera de los demás? Entonces siempre va a haber esa duda de aceptación. Va a haber arranques de berrinche o ansiedad que en cuanto se sienta amenazado. Eso ya va a ser parte de su comportamiento. Ya va a ser un niño, una niña caprichosa, con arranques de enojo cuando algo no le salga bien. Ya es un ejecutado, se escucha. Entonces, eso va a tener en su comportamiento. Su percepción hacia la figura, hacia el papá objetivo, ya está distorsionado. Y fíjate qué importante, eso le va a alterar sus relaciones interpersonales con el otro. Es decir, si su mamá le vendió la idea, no por 6 meses, sino por 10 años, que su papá era malo, es probable que esa niña pueda tener dificultades a relacionarse con los varones. Siempre va a buscar esa ventaja porque eso es lo que va a darle cierta seguridad, cierta tranquilidad. O si es niño, ha aprendido que esa mujer que le hizo daño, son niños que pueden desarrollar en un momento una misoginia, ¿no? Ya su relación con el otro, el sexo opuesto, se distorsiona. Hay que trabajar mucho esa parte. Y en general, este niño en el nivel severo es una extensión de ese papá ejecutador.
ya se ha mutado, ese mamá o papá ejecutador ha transmutado en ese niño pequeño. De ahí la gravedad. Tiene que ver, hay casos, como que nos platicabas, en donde, como eran dos hermanas, una mayor que la otra, esa mayor le pudo contar la historia, le pudo contar más cosas que si ella hubiese estado sola de 3 años como estaba, hubiese sido otra la historia. Porque en ese momento ella no recordaba muchas cosas. Pero como tuvo una hermana mayor que le transmitió la información, y las dos tenían una buena relación como hermanas, eso también logró que ellas pudieran tener más resiliencia, pudiesen No, tener un análisis. el tema de Seferino fue así. El tema de Seferino era, Ah, él tenía dos niñas que vivían con la mamá, pero también tenía un hijo mayor que se fue a vivir con las abuelas, fue a ujú. vivir con la abuela. Él fue el que le transmitió, él fue Así el que le es, transmitió a la hermana del medio, ¿sí? Toda la claro, información de lo que había pasado en el juzgado. claro, pero En muchos realidad niños no le tienen terminó, esa, sí. perdóname, muchos niños no tienen esa ventaja. No tienen un hermano mayor que les diga, eso no pasó, ¿no? Muchos niños son solos. O bien son el mayor a los 4 o 5 años y hay más chiquitos. Entonces, no hay alguien que les hable, digamos, de la situación que pasó. Entonces, ahí es cuando se incrementa. O como el caso que hubo en México. Son tres hermanos, 2 niñas y un niño, y la mamá lo que hace es matarlos. Los mata antes de entregarlos al papá. Entonces, por eso siempre hablo que el niño en la alienación parental no tiene escapatoria. Los infantes están atrapados porque los adultos son por quienes ellos dependen. Entonces, ¿a dónde van? No pueden ir a ningún lado, están con los papás y ahí se van a quedar. Ellos no pueden correr. Entonces, el infante por eso es tan vulnerable. De hecho, en las estadísticas, el grupo de la infancia tiene el 93 de porcentaje de vulnerabilidad mayor que todos los adultos. ¿Por qué? Por su naturaleza de desarrollo. Depende del adulto. Y esos adultos son los que lo ejecutan, son los que lo van a, a trastornar, a dañar, a mutilar, a matar. Entonces, ¿Cómo estamos ¿qué se haciendo? hace con esos niños, no? Hola, ahora. Pero porque no quiero que se pase el tiempo y te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Menos cuarto es? Tenemos 15 minutos nada más, porque tenemos 15 minutos. Y te quiero hacer una pregunta, Jasmine. Mirá, el otro día hablando con una psicóloga, abogada, ella lo que me decía era que el síndrome de alienación parental en los chicos no existe, que la persona alienada es la madre y que si los juzgados de familia trabajarían en tiempo y forma, no pasaría el problema que tenemos con los menores, ¿no? Es decir, que la alienada es la madre, ella decía que la alienada es la madre y que si el juzgado trabaja de manera como tiene que trabajar en tiempo y forma y acelerar los trámites judiciales y todo, no pasaría esto de la alienación con los chicos. Mira, lamentablemente hay muchos psicólogos que no tienen la capacidad para identificar la problemática. Eso es lo que sucede. Y tienen una historia fantasiosa de victimicidad hacia la mujer, porque eso que está diciendo esa persona está justificando que esa mamá es una víctima, es alienada. ¿Por quién? No sé por qué, pero es una víctima. Entonces, y además también le echa la culpa a un sistema de justicia. Sabemos que el sistema de justicia tiene áreas de oportunidad para trabajar, pero él no lo está, digamos, esta situación, quien lo niega como profesional, en verdad tiene una ignorancia al respecto, porque como lo decía al principio, es negar que el ser humano adulto tiene la capacidad de manipular. Yo no sé qué adulto en su sano juicio puede negar que el ser humano manipula. O sea, el adulto, hablamos de adultos. Aquel que no tenga esa capacidad, pues, ¿no? Aquel ser humano adulto que niegue eso, pues está en una ignorancia, la cual desconoce que está en una ignorancia. Pero Claro, es porque una, si se manipula, a veces se manipula gente adulta, ¿cómo no se va a poder manipular un niño?
Sí, o sea, exactamente, si simplemente un sistema económico político es a veces manipulador, ¿no? Para conseguir ciertos fines sociales, ¿cómo es posible que podamos negar que un adulto no pueda manipular a un infante? Eso resulta en una total ignorancia. Y muchos psicólogos, penosamente, lo dicen. Entonces, yo lo único que veo es una ignorancia, una falta de práctica forense, porque no saben lo que pasa en juzgados, no tienen una práctica clínica, no saben evaluar, no saben el desarrollo del niño, o sea, no tienen conocimiento. De otra manera, no entiendo cómo puedan decir ese tipo de aberraciones, porque es una aberración, el negar que un adulto no tenga la capacidad de manipular, pues, ¿en dónde está parado? Y ahora decir que quien manipula es un alienado, ¿no? Es decir, no sabe lo que hace, pues es justificarla, es aumentar una victimicidad fantasiosa. Y al final, fíjate, la alienación parental es violencia. ¿Por qué? Porque la persona que lo ejecuta lo quiere hacer. Es decir, ella sabe que eso no es correcto, pero está en sí misma, trae una serie de trastornos que la hacen convencerse de que eso que hace está correcto. Te digo, el ejemplo es que una mujer mata a 3 hijos y las mujeres y hombres también se paran a aplaudirle, como si fuese un acto heroico. Mataron a infantes. No hay ninguna justificación para que un adulto, seas la mamá o el papá, porque no son objetos los infantes, lo mates porque tú consideras que el otro es malo. O sea, ¿en dónde está la salud mental de una sociedad? Entonces, quien se para a aplaudir ese tipo de actos, sea quien sea, hombre, mujer, abogada, quien sea, no, o sea, eso es lo de menos. En verdad ha perdido la compostura y la cordura. No podemos aplaudir que nadie mate a un infante, como lo platicamos. Ha habido Claro. en la historia nos ha marcado donde las sociedades han enfrentado guerras, han enfrentado situaciones atroces y los padres han subido a sus hijos a los barcos con tal de salvarlos, con tal de, aunque nunca los vuelvan a ver. Esos son actos de amor, pero un acto de poder es te mato porque tú eres mío, tú eres mi cosa. Por eso lo cosifican, tú eres un objeto y eres mi, y si no estás conmigo, no estás conmigo, entonces te mato. Esa mamá que el hijo que le dice, no estoy de acuerdo contigo y me voy con mi papá, esa mamá que lo nulifica, que niega tener un tercer hijo, imagínate en cómo su salud emocional y mental, que una madre pueda negar a un hijo por el solo hecho de que ese hijo no está de acuerdo contigo. Eso es muy grave. Eso, eso es una respuesta a una persona con una patología. Porque para que tú niegues a un hijo porque no esté de acuerdo contigo, o sea, estamos hablando de salud mental o de ausencia de salud mental. Entonces, bueno, habrá muchas psicólogas, habrá abogados, habrá mucha gente que dice que no, y sí, o sea, pues imagínate. Pero eso no quiere decir que no exista. Hay mucha gente que puede decir que no, hoy día puede decir que el abuso sexual no existe. Hay mucha gente que hoy día puede decir que el niño lo provoca, fíjate. Y sabemos que no es así. Entonces, para estar todos de acuerdo es complicado, por eso estamos como estamos mundialmente, ¿no? Sin embargo, Sí. yo esa postura la voy a defender porque he visto los resultados, porque he visto a los niños, a mí no me lo han contado, he visto a los niños con afectación, he visto a los perfiles de las mamás o papás que lo realizan y los papás o mamás afectados. Entonces, no lo estoy inventando. Y contra esas personas que lo desacreditan o que intentan, pues la única forma es sustentarlo con trabajo y con evidencia. Esa psicóloga que te dijo eso deberías decirlo en qué se basa, cuáles son sus elementos, ¿no? ¿Cuáles sus pruebas Sí. para que ella diga que eso no existe? Pero realmente
Es una situación que pasa a nivel casi mundial, más por nuestra cultura que compartimos, por esa situación de darle a la madre esos conceptos que platicábamos de pureza, de sacrificio, de bueno, ¿no? Y al padre también darle sus otro costal de conceptos, y esa sociedad, esa construcción del hombre y de la mujer siendo papá o mujer o madre, también impactan en cómo son mirados o en qué cosas son permitidas en el hogar, ¿no? Mientras sigamos pensando, diciendo que los papás son los dueños de los hijos y pueden hacer con ellos lo que quieran, va a seguir habiendo atrocidades dentro de la familia. Mientras no entendamos que los infantes no pertenecen a, no son cosas de, y requieren una armonía y una estabilidad. O sea, mucho trabajo de educación social, no solamente de educación y capacitación en juzgados. Ahí no se resuelve totalmente el problema. Es un trabajo de sociedad, de educación, de generaciones, de cambiar los conceptos culturales hacia uno y hacia otro, de ver al infante como un niño en tránsito de desarrollo con necesidades reales y con necesidades de protección. Y si el adulto no acabamos de entender que cualquier niño es nuestra responsabilidad, que los adultos, la salud de los infantes es un reflejo de los adultos. Entonces, si no lo acabamos de entender y no nos hacemos responsables de lo que nos corresponde, siempre vamos a estar echando culpas a quién sabe quién y no vamos a tomar nuestra responsabilidad como padres, como maestros, hermanos, profesionales, no importa el rol que juguemos. El adulto es quien puede hacer el cambio, es quien hace las leyes, es quien hace el daño. Entonces, ¿en dónde está el poder? En el adulto. El niño simplemente está esperando que lo protejan, que lo cuiden, que juegue. Tú a un niño le preguntas qué necesita para ser feliz y te lo va a decir en el instante. Te va a decir jugar, mis papás felices, mi comida, mis abuelos, punto. No te va a decir una carrera y un carro, no. En cambio, decir un adulto qué le hace falta para ser feliz y se va a tardar media hora en decirte qué le hace falta para ser feliz. Somos confusos, ¿no? El niño es muy claro. De hecho, en los derechos humanos de los infantes se les pregunta a los niños, se les preguntó, y ellos muy claramente dijeron, una casa, que pueda jugar, que pueda ir a la escuela, que no me peguen, que no me agredan, que tenga comida, que no me enferme. Fíjate, o sea, así, se lo hizo en sencillo. Y el adulto tiene que reunirse, hacer asambleas y junta legislativa, y no se ponen de acuerdo. Entonces el adulto es el que generamos el problema. Y luego estamos pensando qué hacemos, ¿no? Con tantas legislaciones, derechos del niño, convenciones, protocolos, y luego, ¿cuándo los vamos a hacer efectivos, ¿no? Entonces, negar que somos unos adultos santos, sin manipular a los demás, y bueno, ¿de qué estamos hablando? Doctora, tengo dos asistentes acá, tengo dos asistentes que están tan atentos escuchándola, que ninguno de los dos los miro para que me digan cuánto falta. 6 minutos. Claro, tengo los dos asistentes acá y ninguno de los dos me dice, faltan 2 minutos. 2 minutos. ¿Falta? ¿Cuánto falta? 6 minutos. 6 minutos. Doctora, le hago una pregunta. Dime. A ver, ¿qué le hace falta para ser feliz? ¿A mí? A Sí. mí, hoy día, no me hace falta nada, de verdad. Estoy tranquila. Primero, en verdad, estoy viva. Eso me encanta. Estoy sana, no me duele nada. Tengo a mi familia sana en su lugar, todo el mundo sano. Y hago lo que me gusta. De verdad, te puedo decir que sería una desagradecida si yo dijera que me falta. Porque en verdad estoy hasta sobrada. Imagínense, estoy hablando con ustedes. Siempre digo lo mismo. Yo cuando te preguntan, ¿y a vos te hace falta algo? Digo, la verdad que no, tengo salud, ya está, con eso es suficiente. Exacto, o sea, en verdad, Después, estamos vivos. todo depende de uno. La mente, fíjate por eso la importancia, la mente debe estar sana, si no, no hacemos como sociedad. Entonces, si dañamos al infante,
Si le dañamos su mente, ¿qué nos esperamos? Obviamente adultos enfermos, ¿no? Agresivos, violentos, distorsionados, pero lo generamos nosotros. ¿En qué momento paramos? ¿En qué momento vamos a decir, ya basta, ¿no? Yo me comprometo a no dañar a los niños, yo, ¿no? Parte yo creo que de mi karma, de mi trabajo, es trabajar por los niños. Tal vez en un momento dañé a niños, ¿no? Estoy trabajando en mi karma y voy a ayudar siempre que pueda. ¿Por qué? Porque son los más necesitados, son los que más sufren. ¿Por qué? Por nosotros los adultos. Entonces, imagínate un mundo en el que un niño pueda salir de su casa, jugar y regrese sano y salvo. Y todo el mundo estemos cuidándolo, ¿no? Todas las casas sean sus casas. ¿Qué nos falta? Que los adultos bueno, nos cuidemos. pero esto, doctora, pasa ahora. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, cuando éramos nosotros, cuando éramos chicos, yo creo que se vivía de otra manera también. Pues sí, pero al final Fíjese que esto pasa en el mundo actual. Nosotros, en la casa de mi amigo era mi casa, la casa de mi vecino era mi casa, vivíamos todos felices, la familia estaba también, estaba un poco más constituida. Se lleve mal o se lleve bien, estaba constituida igual. Es decir, hay cosas que se bancaban de otra manera, ¿no? Pues sí, pero Era más permisiva. al final, Diego, han cambiado las formas económicas, es decir, se ha reducido mucho los sueldos para los varones, para las mujeres, en fin, ha cambiado una situación social y política. Y las leyes no son, o muy poco son efectivas. Entonces el problema también es eso, que no son efectivas, no se hace lo que se dice, y entonces el mensaje es que la gente lo puede hacer, ¿no? Pero mira, te voy a decir, están preguntando que cómo se puede probar el daño. Nada más Sí. como para rápido, fíjate. El tema en el asunto judicial es que tenemos que identificar, los psicólogos capacitados, que hay una afectación, hay un daño psicológico. ¿Cómo es eso? Evaluar las áreas, ¿no? Cognitivas, emocional, social, educativa, e identificar qué área está alterada o distorsionada o con una alteración. Y entonces, si tenemos más de una área con distorsión, tenemos un daño psicológico. La alienación parental es un abuso psicológico y tiene que ser enmarcada como tal. Entonces, a través de una valoración donde identifiquemos el daño y el origen de que sea una manipulación o que sea un condicionamiento, chantaje, manipulación, todas esas son parte de la alienación. Entonces, cuando ya identificas ese daño en las diversas áreas, señalas que hay un daño psicológico. En la instancia penal, aquí en México, es necesario que lleve esa palabra a un dictamen. Y la instancia familiar es advertir, ¿no?, quién está también generando esa violencia. Entonces, bueno, hay que ver. Y como para terminar, te voy a decir que te voy a dar las conclusiones. ¿Puedo todavía dártelas o ya no? Perdón, doctora. Sí, tenemos, ¿cuántos? 2 minutos. ¿La podemos comprometer No. a 2 horas con la primera? No, te quieren 2 horas No, acá. hoy no. Hoy no, el lunes que viene. Ok. ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Sabes lo que me gustaría hacer un día? Dime. Hacer el vivo, pero no sé, habría que buscar la manera y poner en el vivo a esta gente que por ahí no está de acuerdo con el SAP y hacer una especie de debate. Siempre, se corrió. Siempre con respeto hacia el otro profesional, ¿no? Y acá Susana, que dice, Susana Basile, dice, porque una madre no deja ver al chico, tiene razones. Susana, una mamá o un papá no puede dejar que la otra parte vea a su hijo, a no ser de que sea un abusador, que sea un golpeador, pero si no, no hay manera. Si no te pagó la cuota alimentaria, se lo tenés que dejar de ver igual. Si el padre, no sé, tiene un problema con vos, se lo tenés que dejar ver igual. Si fuera al revés, el padre tiene un problema con la madre, se lo tiene que dejar ver igual. No hay razón alguna para que el chico no vea ni al padre ni a la madre. Así es. Solamente hay una razón de riesgo, o sea, que realmente pueda afectar, ¿no?, su sano crecimiento, su estabilidad, pero tiene que ser comprobada. Pero si a mí me cae mal el esposo, eso es un tema mío, no es tema del hijo, ¿no? O sea, a mí me cae, o sea, eso no tiene que ver, es un riesgo probado. Y la manipulación es otra, o sea, es otra cosa. Entonces, sí, hay mamás que, como te digo,